Queridos amigos de Encora, bienvenidos al webinar sobre Azure Backup, donde nuestro Taman Pre-Sales Manager, Nacho Bellido, nos explicará las ventajas que ofrece Azure Backup a nivel de rendimiento, coste, seguridad, integración y modelo de servicio. Además, aprenderás cómo realizar de forma sencilla las copias de seguridad de tu entorno en Azure y de tu entorno on-premise. Azure Backup, ¿qué es Azure Backup? A ver, Azure Backup primero lo tenemos que entender que es un servicio que ya está en Azure, que no hay nada que desplegar y que está ya montado y disponible para nosotros. Súper sencillo, una herramienta nativa integrada dentro de Azure. Trabaja a bajo nivel con todo lo que tengamos montado allí. Entonces, súper fácil de gestionar, muy sencillito, pero a la vez es muy potente, ¿vale? Y sobre todo que tiene las funcionalidades, pues eso que os decíamos, ¿no? Vamos a ver cinco ventajas. Primera ventaja, que ya la hemos adelantado antes, no hay coste de infraestructura. ¿Por qué? No tenemos que invertir en el hardware, no tenemos que invertir en electrónica, no tenemos que invertir en el propio software como tal, comprarlo ya sea en perpetuo o sea en suscripción. Efectivamente, esto es bajo un modelo de pago por uso, pero no tenemos que invertir en todo eso. Entonces, servicio integral que ya está montado y que nosotros simplemente vamos a explotarlo. ¿Cómo lo vamos a explotar? Da igual si lo vamos a explotar con una máquina virtual o con 100. El modelo en la escalabilidad, que es otra de las ventajas que tiene, es prácticamente infinito. La redundancia del dato que tenemos, bueno, pues simplemente que podemos tener replicación del dato a nivel local, la podemos tener a nivel de zona o la podemos tener a nivel geográfico. Es decir, podemos tener nuestra copia de seguridad en dos CPDs completamente distintos geográficamente en ubicaciones diferentes. Escalabilidad, simplemente cualquier cosa o cualquier servicio que tenemos en Azure que está montado como un servicio es escalable. Nos vale tanto para 10 como para 1000. No hay que desplegar más ni menos infraestructura porque realmente no desplegamos absolutamente nada. Solamente demandamos ese uso, lo utilizamos y ya está. Retención de datos a medida. Podemos tener una retención de corta duración, de media y de larga duración. Esto lo podemos gestionar con los blob. En los blob tenemos los hot, los cool o los de archivado, ¿vale? Entonces, podemos alternar distintos tipos de retención en función de la copia que queremos. Las copias se definen en un apartado muy sencillito, donde le decimos cuántos días queremos guardar nuestra copia diaria, cuánto tiempo la semanal, cuánto tiempo la anual. Luego hay algunas parametrizaciones más por si queremos añadir y ya estaría todo, es súper sencillo. Además, nos permite automatizar mucha tarea para que cuando demos de alta una máquina en Azure automáticamente se enrole dentro del Azure Backup y ya se le asigne a esa máquina dentro del proceso una retención determinada. Podemos tener tantas retenciones como queramos fijar. Siguiente punto importante, a que no es tan relativo a Azure Backup, sí es relativo a todas las nubes. Entonces, no nos vamos a cansar de repetir una y otra vez que hay que saber quién es el responsable de qué, porque igual que ocurre en este caso con Azure Backup, con otros servicios, siempre o mucha gente sigue pensando en que estoy en nube, el dato ya me lo copian ellos. No, esto tampoco es así. O sea, tenemos que saber que el dato es responsabilidad nuestra, los puntos de conexión, las cuentas, la administración de los accesos y los accesos, siempre, en todas las modalidades, sea un PaaS, sea un IaaS o sea un SaaS, siempre es responsabilidad nuestra, siempre. Y eso, por mucho que sea Microsoft o sea quien sea, debemos tenerlo en cuenta. Y da igual el servicio, ¿vale? Este modelo de seguridad, de responsabilidad compartida, esta diapositiva es para todos los servicios, Office 365 o lo que sea, para todos, ¿vale? Si los datos se dañan y no hemos hecho la copia, Microsoft no tiene una copia de esos datos porque no lo hemos contratado. Viendo ya esto, ¿de qué podemos hacer una copia de seguridad? Pues vamos a poder hacer copia de seguridad tanto de un entorno físico. Podemos desplegar un agente de backup para hacer copias de entornos físicos. Podemos hacer copias de entornos virtuales on-premise, VMware e Hyper-V. Obviamente podemos hacer copias de las cargas de trabajo de máquinas virtuales en Azure. Podemos hacer copia de los discos de las máquinas, ¿no? Porque hay muchas veces que no queremos hacer copia de la máquina en sí no contiene la configuración, sino es más importante algún disco. Bueno, podemos seleccionar el disco de la máquina. Podemos hacer, si usamos Azure Files, ya sabéis, Azure Files, el servicio de compartición de ficheros sin servidor, ¿no? Pues también podemos hacer copia de Azure Files, aunque Azure Files también se protege a sí mismo a nivel de snapshot, ¿vale? Podemos hacer copia de seguridad de los blobs, de datos SQL, de SAP, infinidad de cosas que se pueden hacer copia de seguridad. También se puede hacer copia parcial de las app service, por ejemplo. Si desplegamos una app service,
La configuración de la App Service sí que podemos copiarla, de forma que cuando restauramos la App Service, luego le podemos inyectar la configuración. No se restaura como tal la app, pero sí la configuración que va asociada a la app. En cuanto a las máquinas, te deja hacer una restauración prácticamente de lo que quieras. También te deja hacer una descarga del fichero que quieres restaurar. Si dices, oye, quiero hacer una restauración, te dice las que tienes disponibles. Tú le dices, quiero más días, pues 30 días más, depende de la retención que tengas. Y tú eliges el momento exacto del que quieres la copia, ¿vale? Sobre eso, te va a dar la opción de, oye, lo desplegamos sobre un sitio nuevo, lo desplegamos en un grupo de recursos nuevo, lo sobreescribimos sobre el que existe, o también tienes una opción que es descargármelo. Te lo descargas a local y puedes levantar esa misma máquina en local. Bueno, pues dentro de todo esto, gente que tenga desplegado, por ejemplo, SCCM, ¿no? Si tenemos SCCM, ¿podemos usar la funcionalidad de Azure Backup? Sí, también podemos, porque la gente de SCCM al final se integra o todo está tendiendo hacia este lado. Entonces, una de las primeras integraciones que tiene es ese agente se integra con el agente de Azure Backup. Entonces, podemos tener también copia. Otras ventajas del tema de las copias. También podemos hacer, además de copias de seguridad por grupos de recursos, por ejemplo, si etiquetamos en los proyectos, usamos las etiquetas de los objetos de Azure e etiquetamos un proyecto, podemos hacer que todo lo que contenga una etiqueta determinada automáticamente se le asigne una retención de copia de seguridad y se haga una copia con unos tiempos determinados. Eso también lo podemos hacer, ya te digo, de una forma súper sencilla. Administración centralizada. Súper sencillo de gestionar. Un panel, que es el panel que hemos visto al principio, y en ese panel tenemos todo. ¿Qué ocurre con Azure Backup? Azure Backup, como herramienta, está integrada dentro de Azure Backup y Site Recovery. Las dos herramientas comparten algunas partes del software. Es como el software de Azure Migrate comparte con Site Recovery. El LOBA que se despliega en local, ¿vale? Para Migrate y para Site Recovery, gran parte es común. Entonces, en este caso tenemos, cuando vamos a los sitios de Site Recovery, le damos y tenemos dentro de los almacenes, nos aparece la opción de backup y la opción de Site Recovery. Dentro de la opción de backup, la pestaña que os decía antes, panel muy sencillito, 4 opciones y ya está. Podemos configurar lo que os decía. Si queremos el almacenamiento en LRS, en GRS, si queremos distintos almacenamientos, y esto es un detalle muy importante, cuando creamos el almacén de copia de seguridad, por defecto, siempre se va a crear en GRS, siempre se va a crear. Si no nos damos cuenta y hacemos una primera copia, ese cambio ya no se puede realizar. Yo ya no puedo cambiar el GRS, que es una replicación, que es como si duplicáramos el dato. Yo ese cambio ya no lo voy a poder hacer mientras que tenga copia. Por lo tanto, tengo que deshabilitar las copias, eliminar los puntos de retención y entonces sí que puedo cambiar ese GRS por el RS. ¿Puedo agregar otros almacenes de copias? Sin ningún problema, que es lo que se hace, ¿no? Si cuando, por lo que sea, ¿no? Se decide la compañía cambiar de GRS a LRS, puedes crear un nuevo almacén de copia, vas traspasando hacia ese almacén los servicios de copia y cuando vayan caducando, puedes eliminar el almacén anterior. Aquí abajo os he puesto una imagen para que vierais también, bueno, pues cómo es el ciclo de las retenciones, qué es la información que nos pide, súper sencillo. Simplemente cuándo vamos a hacer la copia de seguridad, cuántas copias queremos guardar, diarias, semanales, mensuales y anuales, y luego cuándo lo queremos hacer. Luego lo que se hace sobre lo que son copias de larga retención, como por ejemplo puede ser, pues yo que sé, la de los 2 años, guardar el anual durante 2 años o guardar el mensual durante 6 meses, pocas veces lo vamos a usar y lo hacemos más por compliance. Bueno, si lo queremos tener así, sin ningún problema. Lo único que lo mejor es que usemos el archivado para este tipo de casos. ¿Por qué deberíamos usar el archivado? Porque simplemente es más barato. Simplemente es que tener información disponible en todo momento cuando no la vamos a recuperar ni la vamos a utilizar, lo más económico es utilizar el sistema de archivado, que ya sabéis que es un almacenamiento de larga retención, que lo único que nos pide Microsoft es que cuando almacenemos ahí un archivo, tiene que estar 180 días, ¿vale? Porque se considera que es larga retención. A cambio, ¿qué es lo que tenemos? Pues claro, tenemos un precio que es un precio por tera muy bajo, ¿vale? Muy competitivo con lo que sea. Si queremos en algún momento hacer una restauración, tenemos unos procedimientos para solicitar esa restauración. Entonces, simplemente tenemos que quedarnos con la idea de ¿podemos tener distintos almacenes de copias? Sí, podemos tener. ¿Los podemos hacer en función del dato? Sí. Y luego se puede automatizar incluso más eso también, porque se pueden poner políticas sobre esos almacenes diciéndole, oye, cuando tengas un fichero más antiguo de 3 meses, directamente me lo mueves. Entonces lo quita de un sitio y lo lleva a otro. ¿Para qué? Pues para lo que hablábamos de las largas retenciones o la media retención. Estimación de costes. Es importante que tengamos claro que en un servicio en nube o en un servicio en pago por uso, antiguamente, hace años, el gran miedo era ir a ese modelo, pero luego nunca sabías
o no tenías la certeza de cuánto ibas a gastar en esa nube o en ese viaje que habías hecho. Bueno, ahora tenemos herramientas súper potentes con las que podemos analizar muy en detalle y muy a bajo nivel cuál es el coste de cada uno de los elementos. Siempre va a quedar una parte, bueno, pues que es más, no de incertidumbre, pero siempre ahí puede haber un variable, ¿no? Que normalmente es la transferencia de datos. Sabéis que los datos de subida en Azure no cuestan nada, pero los datos de bajada sí que tienen un coste. Entonces, ¿cuál es la variación que podemos encontrar mensualmente? Puede ser lo que te crece al final la copia, porque tú cuando empiezas a hacer una copia de 5 máquinas de 50 gigas, pues al principio son 5 máquinas de 50 gigas. Según vas modificando esas máquinas van a ir creciendo, tienen más almacenamiento y utilizan más. Por lo tanto, en las copias al principio usas 100 y poco a poco irás 105, 110, 115 en función de las retenciones que tengas hasta que llegues a tu almacenamiento máximo según la retención, que en ese momento se empiezan a eliminar, empieza la rotación, ¿no? Tú tienes un almacenamiento, tienes 100 de almacenamiento y tu retención es hasta 100, cuando vuelves al principio eliminas y creas. Por lo tanto, siempre te quedas en ese punto. El otro punto que os decía, que es variable, es la transferencia de información, la transferencia de ficheros, ¿vale? En función de lo que descargues, pues tanto descargues de las copias o tanto restaures, pues eso es lo que se paga. Pero igual, también es cuantificable. Hay una parte que siempre se cuantifica. Nosotros cuando hacemos las ofertas, siempre ponemos una parte de restauración mensual, ¿vale? Para irnos sobre máximos. Pues vamos a restaurar, si estamos copiando 200 gigas al mes, pues pongamos que vamos a restaurar mínimo 10 gigas. Bueno, pues siempre está puesto que restauramos 10 gigas. ¿Normalmente vamos a restaurar 10 gigas al mes? No es lo habitual, no es tan habitual estar haciendo restauraciones continuamente. Así que ese importe, al final, lo que ocurre con los presupuestos es que suelen ser unos máximos. ¿Y cuándo se alcanza eso? Después de un cierto tiempo, que es cuando alcanzamos esa madurez ya en la nube y a lo mejor ya no estamos usando solamente estos servicios, sino que empezamos a usar más cosas y claro, al final pues el coste como todo va subiendo. Aquí tenéis un ejemplo de lo que son, bueno, pues los costes al final. Copiar instancias, copiar datos, lo que os decía, en función del volumen, pues pagas una parte que es como por el uso de la infraestructura, del servicio de Azure Backup, y luego pagas otra parte que es el almacenamiento. En Azure todo lo que está en versión preliminar se puede utilizar, sí, no se recomienda en producción porque el soporte no es un soporte de producción, es un soporte de versión preliminar. Por lo tanto, como ya te dicen, no pongas nada en producción si está en versión preliminar todavía. Muchísimas gracias, Nacho, y gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que os haya gustado este Encora Webinar. Recordad que en nuestra web podéis consultar todos nuestros webinars y que además os podéis suscribir a la Encora Newsletter para estar al día de todas nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!